Empecemos. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut ad nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni Sancte Spiritu, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende, emiti Spiritum Tuum, et creavuntur, et renovavis faciem terra. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione, docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, ed eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Sancte Michaele Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. Impere Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satanam maleosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. In nomine Patris, Filii et Spiritui Sancti. Amen. Gracias, estamos bien, Carlitos. Bueno, con mucha confusión esta semana, la semana pasada. Entonces, bueno, reunirnos y aclarar criterios y ver qué pasa con todo el revuelo de la semana pasada. Así que es a la expectativa de lo que tiene que contarnos, Carlitos. Muy bien, entonces, miren, el tema, como les puse en el chat, requiere una madurez espiritual. En esta desorientación diabólica que estamos viviendo, realmente es tenebroso lo que está pasando. Y si no tenemos un discernimiento adecuado, es muy peligroso para la salvación de nuestras almas. Esto que vamos a compartir hoy noche, lo he meditado, lo he rezado, y hay muchas horas de lectura, de estudio, y no de cualquier fuente, es decir, porque el peligro de transmitir algo erróneo también es una posibilidad que tenemos. Y he tratado de ser bien austero, de realmente dedicarme a la investigación en sitios muy serios en cuanto a lo que vamos a ver la temática de esta noche, y más que todo en las palabras de la Sagrada Escritura, del magisterio y la tradición. Así que empecemos. ¿Cuáles son las verdaderas y falsas profecías? ¿Cómo distinguirlas? En tiempos de inquietud suelen abundar las palabras más o menos proféticas, pronunciadas por mensajeros desconocidos. No debemos confiar indiscriminadamente en la autoridad de una persona que dice estar inspirada para evitar crear a un lobo con piel de cordero, como nos recordaría el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7. Hay algo que abunda y que pulula por muchos sitios. Cuando se cuestiona una aparición o un profeta en cuestión, la mayoría de personas responden que no, que tal aparición es verdadera, que tal profeta es verdadero. Es que por los frutos, todos tienen en su boca los frutos. Es que, uy, qué frutos que ha dado, de conversiones, Veamos lo que realmente, cuáles son los frutos, ya que no es lo mismo un fruto de una conversión aparente con una persona, por ejemplo, que va a un sitio de aparición, regresa a la casa toda eufórica, ha sido maravilloso, vio la danza del sol, en las fotografías que ha tomado le aparecieron unos círculos redondos, estaba en el cielo. Y luego esa conversión, entre comillas, dura esta persona que estoy ejemplarizando un par de años tal vez, y luego vuelve a sus cotidianos pecados o algunos peores. Entonces, ¿cuáles son los frutos a largo plazo para la misión de la Iglesia, para la profundización de su mensaje, para su unidad? Hoy por hoy que estamos tan divididos. En la mayoría de los casos no se puede juzgar a primera vista, no deberíamos juzgarlo. No nos dejemos fascinar. Miren, yo tuve la experiencia hace muchos años, hace unos 19 años, cuando me invitaron a asistir a Cleveland, Ohio, a donde había unas famosas apariciones, mensajes de la Santísima Virgen María. Estas personas me pagaron el pasaje, fuimos con un sacerdote, bueno, y realmente llegamos a este lugar increíble en cuanto a propiedad, ¿no? Una propiedad inmensa. El terreno parecía de un terreno de una cancha de fútbol donde se suponía que aparecía la Santísima Virgen María. Me daba a mí vamos a decir, un sentimiento de inquietud de ver a tanta gente, incluso sacerdotes,
caminando descalzos, mucha gente que realmente tenía una fascinación por las fotos que había, porque primero le hacen llegar a uno a una casa donde todo estaba cubierto de fotografías, es decir, como un museo de de todo lo que habían ellos pasado durante el tiempo, con fotos de extraordinarios acontecimientos. Bueno, nos alocaron en una casa, luego llegó la noche de de la aparición, ¿no? Porque estas llamadas apariciones tienen potestad sobre la Santísima Virgen María o los santos, porque le dicen a qué hora tiene que aparecerse o escogen unas horas increíbles. En este caso, dicen que el mensaje y que la aparición iba a ser, o dijeron, mejor dicho, a las 12 de la noche. Qué particular hora. Pero bueno, fuimos antes, una hora antes, porque teníamos que caminar hacia ese estadio, entre comillas, y nos alojaron en ciertas partes a las personas. Habían, recuerdo, sogas para ubicarnos. Bueno, así que a la hora exacta empezó el show. Y como era de esperar, nos decían que podíamos tomar fotos en el cielo porque lo que va a aparecer es increíble y que es el recuerdo que se van a llevar de la Santísima Virgen. Bueno, y claro, todos, incluso yo, tomamos fotografías, había unas luces increíbles, uno tomaba las fotografías y en la cámara se podía ver las bolitas que eran señal de la presencia de los ángeles, nos dijeron, de entes espirituales, pero maravilloso, sí, Luego vino el mensaje que estaba lejos porque estaban allá, el instrumento era una mujer y con sacerdotes y bueno, entonces empezó a recibir el mensaje, lo transmitieron en altos parlantes y eso fue todo, nos fuimos a la casa. Esa aparición es la de los dos corazones, recordarán algunos. Tenían todo tipo de materiales, era una empresa de marketing impresionante, material, tenían incluso los rosarios con los niños abortados, los niños por nacer, de una dimensión tan pequeñita, envueltos en unos corazones de plástico. Claro, pero tenía un costo, ¿no? En ese tiempo esos rosarios creo que costaban $50 y prometían que esos rosarios, después de rezarlos, no solo que con la pasada de las decenas muchos niños se salvaban, no niego que la oración puede hacer milagros, pero estas personas aseveraban que a muchas personas se les había convertido esos rosarios en oro. Así que imagínense en cuántas personas compraron esos rosarios hasta para regalar. Bien, pasado el tiempo, que no quiero entrarme mucho en eso, todo probó un fraude. Ese sitio sigue aparentemente, es ecuménico, porque rechazó el pedido de su obispo de que no, obviamente no podía ser un lugar, no era un lugar de apariciones. Así que esta persona se deslindó de la Iglesia Católica y se convirtió en un centro ecuménico. Entonces el consejo es no se dejen fascinar, no nos dejemos fascinar. En la medida en que son inverificables y fascinantes, las comunicaciones celestiales tienden a imponer el silencio del juicio. Incluso hay personas que no dicen, pero no juzgues, deja, ¿tú qué sabes? ¿Cómo sabes que no es de Dios? Los falsos profetas enfatizan la importancia de ser pequeño, de que no juzguemos, de ser tolerantes, ser alguien que confía ciegamente, en contraste con algunos de nosotros razonadores. Recordemos que Dios nunca nos pide que renunciemos a nuestra razón. Santa Juana de Arco, San Padre Pío, Santa Bernardita, Beata Ana Catalina Emmerich, estas figuras populares que tuvieron que sufrir por parte de la Iglesia son comúnmente invocadas por los falsos profetas. Para ellos, la Iglesia se habría desacreditado en el pasado luchando por reconocer sus misiones originales. Su reserva o su juicio negativo contra el mensajero hoy son considerados inválidos. Pero son ellos que con su sufrimiento, es decir, estos santos, con su humildad, aceptaron todas estas persecuciones, estos juicios negativos de miembros de la Iglesia, como venido de la mano de Dios y no se rebelaron contra la autoridad de su tiempo. Nunca quisieron ellos que los mensajes que recibían sean conocidos. Al contrario, por más urgente que fuese el llamado del cielo a que los publiquen, siempre esperaron en el juicio de la iglesia. Se dirá hoy día contra esto que estamos en otros tiempos y hoy como está la iglesia, peor. Sí, está mal la iglesia. Pero eso no justifica que el mensajero actúe imprudente y temerariamente. Vemos en estos santos que sus mensajes fueron conocidos después de su muerte, porque las falsas profecías se elaboran a menudo a partir de otras visiones o apariciones, reconocidas o no,
o se valen de alguna aparición o de algún mensaje para salir a la luz. Usando el uso de códigos ya conocidos, como en el caso de la novena ahora que ha pedido desde Medjugorje, se legitiman registrándose en una red. Además, más recientemente, los mensajeros entran en contacto entre sí para dar la impresión de que hay un consenso profético, porque se roban unos a otros sus palabras, tal como nos enseña el libro de Jeremías en el capítulo 23, versículo 30. Hermanos, quieran verlo o no, quieran reconocerlo o no, hoy por hoy, en la mensajería cósmica hay una presuntuosidad espiritual. Publicitar, convocar a todos los hombres y mujeres de buena fe a que escuchen sus experiencias místicas, es en sí mismo una autoafirmación dudosa. Los místicos auténticos se protegen de los reflectores, cautelosos de sus propias percepciones y del peligro de la vanidad y la presunción. Por el contrario, los falsos místicos atestiguan que el cielo los insta a publicar lo que acaban de publicar, a pesar de su supuesta repulsión personal. Buscan imprimaturs, buscan uniones con otros seglares o en los obispos tratan de buscar que los miren de cerca e incluso tratan de eludir recomendaciones de la iglesia. A menudo el falso profeta sufre física o socialmente una falta de acogida por parte de la iglesia. Y eso se convierte en un tema principal de sus mensajes, porque se dicen que son perseguidos. Revelan cuadernos personales, a veces reelaborados, que relatan locuciones, visiones, pero también preferencias afectivas, escenas de intimidad embarazosas, en algunos casos masoquismo bajo la apariencia de piedad, es decir, un pedido de sufrimiento, o dicen que son almas víctimas. Y ha llegado a casos de que incluso hay personas que se crucifican y que quieren imitar a Jesús. La mayoría de las veces los místicos pretenden imponerse a través de la personalización forzada de un mensaje evangélico. Y como decíamos al inicio, la gente hoy por hoy habla mucho de los frutos, frutos de Medjugorje, frutos de por acá, frutos de por allá, frutos de esto, de otro, frutos, frutos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Si un árbol se juzga por sus frutos, en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, ¿estos son siempre evidentes? ¿Creemos que son evidentes o tomamos únicamente el mensaje como si realmente fuera una palabra de Dios? Ante esto, nuestro Señor nos previene sobre los falsos profetas. Dice, guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, mas por dentro son rapaces, son lobos rapaces. Los conoceréis por sus frutos. Y aquí la explicación realmente de lo que es un fruto. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Asimismo, todo árbol bueno da frutos sanos y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede llevar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego. De modo que por sus frutos los conoceréis. Además, el Señor nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Uno de los signos que nos da San Ignacio de Loyola en el discernimiento de espíritus es que la paz y la alegría que uno puede sentir al leer o escuchar un mensaje, tiene uno la certeza que es de Dios. Pero si se pretende juzgar al mensajero por el número de seguidores, estos son frutos ambiguos y penosamente mucha gente hoy sigue al que tiene más likes o al que es más popular. Gracias a Dios se nos da una norma. La norma en todo es dar gloria a Dios. Ya nos recuerda el Señor. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno mire por lo propio, sino por lo del prójimo. Por lo cual, ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa, todo habéis de hacerlo para gloria de Dios, y no seáis ocasión de escándalo ni para los judíos, ni para los griegos, ni para la iglesia de Dios. Así como yo también en todo procuro complacer a todos,
no buscando mi propio provecho, sino el de todos para que se salven. Primera carta a los Corintios. Esta también ha sido llamada la regla de oro de la caridad. Todo ha de hacerse por agradar a nuestro Padre. Y ahí el grave problema que yo he visto en todos estos años de misión, que cuando uno llama y trae los mejores exponentes para formar en la verdadera doctrina de Cristo, en el magisterio de la Iglesia, en la tradición con T mayúscula, a obispos, a grandes prelados, hemos tenido a veces 11 personas, y eso hecho en grandes lugares, ¿no? Que albergan más de 500 personas. Pero si es que en la parroquia del frente decían que venía el que recibe mensaje de tal o cual lugar, faltaban asientos y los buses venían uno tras otro. Y es penoso porque el Señor nos dice que todo ha de hacerse por agradar a nuestro Padre. ¿Y qué es lo que más agrada a nuestro Padre? Es que tengamos caridad unos con otros. Tal ha de ser nuestra constante preocupación. Y esto es lo que tratamos de hacer esta noche. Por caridad, exhortarles a aquellos que tienen una vivaz inquietud o curiosidad por saber todo de los mensajeros, que lo mediten todo. Y si eso que están haciendo realmente da honor y gloria a Dios. Si todos vamos a morir, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida? Ayer recordaba, mejor dicho, esta madrugada, a las 12:20 y algo de la noche, es decir, 00:21 de la noche, 1 de julio, fiesta en la tradición de la Iglesia de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos llegó un temblor y estando dormidos nos despertamos. ¿Qué podíamos hacer? ¿Correr? Porque estamos cuidando nuestra vida. ¿De qué queremos salvarnos? Si el Señor ha designado el día y la hora, nada podremos hacer para evitarlo. Mi esposa bajó a orar, yo seguí orando y luego nos dormimos. Recordemos para siempre que el Señor nos da la solución y la única solución a todos los problemas individuales, sociales, familiares, internacionales, y que en vano se buscaría sin la caridad en las grandes asambleas de apariciones o de mensajerías, todo será inútil. Nos dice León XIII en Rerum Novarum, la primera encíclica social, que dice, sin una gran efusión de caridad, todo es vano. Mas no es tal cosa lo que anuncia Jesús, sino que nos previene que habrá toda suerte de guerras y odios entre hermanos, padres e hijos. ¿O acaso no lo estamos viendo? Con la declaración de Monseñor Vígano, que acabo de hacer un video, penoso ver cuántos sacerdotes, cuántos laicos están atacando al mensajero. Y de todo esto que estamos viviendo y viendo, la lucha entre unos y otros, del grupo de Carlos, del grupo de César, el grupo de por acá, de todo esto tenemos que sacar una saludable desconfianza en las soluciones humanas, como nos recuerda el Evangelio de San Juan en el capítulo 2 y el versículo 24. En ese simpático optimismo que según la Biblia es la característica de los falsos profetas. Recuerden esto, ese simpático optimismo, todo va a ir bien. Ya no, la guerra ya se acabó, ya se ha minimizado, ya Dios escuchó las súplicas de tantos rosarios, ya no. Eso es, ese falso optimismo es, según la Biblia, característica de los falsos profetas. Ezequiel capítulo 3, que surgirá, nos dice San Mateo en el capítulo 24, precisamente cuando falte ese amor verdadero a Dios, porque no hay amor a Dios, hay amor a los mensajes, a saber cuándo va a llegar esa piedra de meteorito para esconderme, o cuándo van a venir los 3 días de oscuridad para comprar todo y tener todo en la alacena. Un recordatorio de gravedad nos dice nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese lo recibiréis. ¿O no es eso lo que estamos haciendo, recibiendo tanto mensaje a diestra y siniestra? Mientras Jesús en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa de siempre, en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio, nos grita a voces que le dejamos solos. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Sagrada Escritura de cabo a rabo, de primera página, de Génesis a Apocalipsis? ¿Cuántos podemos decir realmente con convicción que amamos a Dios? ¿Cuántos sabemos el catecismo? ¿Cuántos sabemos la historia de la iglesia? ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Cómo podéis vosotros creer si admitís alabanza a los unos de los otros y la gloria que viene del único Dios no la buscáis? Está en el capítulo 5 de San Juan. La historia rebosa de comprobaciones de esta dolorosa realidad. Abandonamos, como nos dice un gran autor, abandonamos al Dios de las obras por las obras que no sabemos si son de Dios. Los falsos profetas se anuncian a sí mismos
y son admirados sin más credenciales que su propia suficiencia. Los discípulos de Jesús que hablan en nombre de Él son escuchados por pocos, como pocos fueron los que escucharon a Jesús, el enviado del Padre. Guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Los conoceréis por sus frutos. Recuerden ese capítulo de San Mateo, en el capítulo 7. Todo lo que les acabé de decir, que un árbol bueno no puede llevar frutos malos. Y si ese árbol no da fruto, es cortado. Pero miremos realmente los frutos, por ahí los podemos reconocer. Lean el capítulo 7 de San Lucas. El Señor nos dice: vosotros no me escogisteis a mí, pero yo os escogí y os he designado para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que el Padre os dé todo lo que pidáis en mi nombre. Vuestro fruto permanezca. Recuerden, esa es la característica de los verdaderos discípulos, no el brillo exterior de su apostolado, pero sí la transformación interior de las almas. Y ese fruto tiene que ser duradero. No vale una conversión de una semana, de un par de años. De igual modo, a los falsos profetas, dice Jesús, se les conoce por sus frutos, que consisten, según San Agustín, en la adhesión de las gentes a ellos mismos y no a Jesucristo. Voy a terminar con un último texto del Evangelio antes de colocarles un video que no va a tomar mucho, pero es necesario que lo veamos. Inmediatamente los hermanos hicieron partir a Pablo y a Silas de noche para Berea, los cuales llegados de allí fueron a la sinagoga de los judíos. Eran estos de mejor índole que los de Tesalónica y recibieron la palabra con toda prontitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si eso era así. Investigad las escrituras, nos dice el Señor. Ellas son las que dan testimonio de mí. Bien se explica pues esta precaución de los habitantes de Berea, es la prudencia sobrenatural del que por encima de todo busca la verdad, para poder guardarse de los falsos profetas que siempre se presentan con piel de oveja y de los falsos apóstoles que se disfrazan de Cristo, como el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Segunda a los Corintios. La indiferencia que a veces notamos en esta materia tan grave, es decir, no dedicarnos realmente a escudriñar los evangelios al menos, o a conocer un poco de historia de la iglesia o de la tradición, no es sino esa falta de amor a la verdad, que es lo que hará caer en las seducciones poderosas de la mentira, según revela San Pablo al hablar del anticristo. Voy a colocarles entonces el video. Ignored. Scandal has trying to salvage there. Michel lost his popularity and disgraced himself. Well before Pope Benedict's death, Father Michel struggled with the truth, abandoned himself as a celebrity prophet by spreading one doomsday prophecy after another. But how did this happen? How did an unstable priest with a history of fantastic storytelling become the darling of Catholic internet media? Why were the warning signs ignored? Why were church authorities rejected and bloggers and internet influencers trusted by so many hungry truth seekers? It is hard to understate how troubled Father Michel Rodriguez's journey has been. As a young man, Father Michel burned down his family home, claiming that he was freeing himself and his family from evil spirits. As a priest, Father Michel fabricated the bishop's approval of his many prophecies. This led to Bishop LeMay of Amos, Quebec, to publicly rebuke Father Michel. Bishop LeMay did not mince words, saying, "I am extremely shocked, and I feel betrayed by these remarks since I never approved of them." Father Michel was later caught lying about being an exorcist. He was disavowed by the Bishop Robert Bergen, who both dismissed Father Michel's prophecies and his claim to be an official exorcist of the church. Moreover, Father Michel was caught lying about himself, raising someone from the dead. Father Michel abandoned his pastoral responsibilities, walked out on parish work, and left his flock behind him. He sought out followers, encouraged them to break from their families, friends, and loved ones, just to live in dilapidated cabins in the woods. He claimed that physical refuges would protect them from God's imminent wrath.
According to a caretaker of the cabin grounds, his followers were continually throwing away rotting food due to the inconsistent doomsday predictions. The caretaker said Father Michel just had a habit of simply pushing the dates down further every time. Father Michel scrapped the past prophecies as though he'd never made them, and so he was never questioned. He gets new people attracted into the movement, gets them excited, and keeps the pipeline coming. This leads us to Father Michel's most salacious prophecy. It's the one that garnered the most attention. Father Michel claimed that Pope Francis would be assassinated, and the retired Pope Benedict would convene a new council. Father Michel said, Pope Francis will be martyred, and Pope Benedict XVI Emeritus, who still wears the papal ring, will subsequently convene a new council. As many of you are no doubt aware, Pope Benedict died in 2022. And even if Pope Francis predeceased him, retired popes are not authorized to convene a council. Accomplished scholars within the mystical theology space have issued warnings that were ignored. Mystical theologian Dr. Mark Merivale warned against these fraudulent prophecies, saying, quote, the alleged messages of Father Rodriguez contain significant and repeated examples of theological and factor error, coupled with legitimate concerns regarding his emotional and psychological stability. In addition, internationally renowned theologian Father Dr. Joseph Iannuzzi was equally clear in his warnings to the faithful. He said, the Church has witnessed many who have claimed to receive messages on physical refuges, but in the end were declared false. In the Church's approved prophetic literature over the span of 2,000 years, God has never directed a prophet to inform families to flee to a constructed physical refuge after they've abandoned their jobs and properties and cars. One must be mindful not to fall prey to deception, which happens more often than not when following unapproved seers. Catholic media and Catholic influencers chose to ignore both these church authorities. Red flags, bishops, and theologians ignored. Why? Bien, es un video bastante fuerte cuanto a lo de Father Michel Rodríguez. Les comento que en realidad a mí me dio mucha pena encontrar mucha información. Canadá es un ambiente en el que me desenvuelvo y conozco a muchas personas. Yo no sabía realmente de estas cosas en profundidad, me temía ciertas cosas y no me ha gustado entrar en debates ni nada por el estilo. No es mi intención nunca llegar a un debate, no necesito debatir con nadie. Defiendo mi fe nada más. Y el que quiera creer lo que quiera, pues que lo crea. Hay que tener un cuidado realmente con el padre Michel Rodríguez, un falso profeta. Y lo digo con mucha pena por sus advertencias, tanto en sus predicciones como en su teología. Me duele hablar de un canadiense como yo, el padre Rodríguez, porque entiendo que un buen número de personas que están en este chat o que nos verán de buena voluntad son seguidores de él. Me duele mucho hablar de lo que voy a hablar esta noche. Primero y mucho más, deben saber que no es un ataque a la persona, especialmente a un sacerdote, que ahora nuevamente es una figura muy popular. Es lo que me cuestionó a mí. ¿Cómo fue que estuvo ya callado por mucho tiempo y de repente, juntamente con Medjugorje, aparece nuevamente a darnos su mensaje? Segundo, no necesitamos tener un máster en teología para ver la gravedad de algunas de sus afirmaciones. Yo voy a ceñirme a algo objetivo, no voy a meditar mensajes ni a criticar mensajes. Yo no sé si son de Dios, no tengo la seguridad de una u otra cosa. Lo que me limito es objetivamente a ver el problema que se tiene con el padre Rodríguez. Si conoces tu catecismo y el texto del Concilio de Trento, puedes, como yo, detectar los problemas que voy a detallar. Las personas, escucharon en el video, que le han escuchado en sus retiros, han abandonado sus hogares. No digo que todas, pero hay muchas. Han vendido sus posesiones y básicamente se han mudado a los bosques, dejando todo atrás como si fuera inminente el holocausto nuclear. Y recuerden que estamos con eso ya hace 4 años. He querido hacer esta noche este programa porque no me parece apropiado que simplemente en un programa yo diga que tal o cual persona es un herético o es un loco o mi posición que es un falso profeta sin presentar pruebas. Ya nos ha pasado en el canal de personas que han manifestado, por ejemplo, que eso de lo que se pusieron en el brazo no tiene grafeno, que es una locura. Luego hemos visto pruebas irrefutables de científicos que realmente tiene grafeno. Luego también se ha dicho que las personas de ese doctor español francés y ese muchacho
de la cuarta columna o de la quinta columna, no me acuerdo cómo es, son masones, pero solo se dijo así, son masones, nunca se probó que eran masones. No es mi proceder, eso no es caritativo, no está bien destruir a una persona por el mero hecho de destruirla, simplemente porque no creo que lo que esta persona dice está bien. El Señor ya nos da unos consejos evangélicos y he tratado esta noche de usar esos consejos para que vean primero ustedes lo que Dios nos pide en la Sagrada Escritura y que no hemos hecho caso. Segundo, corroborar lo que el Señor nos habla de los frutos y distinguir a los falsos de los buenos profetas. Siguiendo con eso, pues muchas de esas personas han dejado trabajo, se han separado de sus familias porque siguen a esta persona, el padre Michel Rodríguez. Ahora, mucha gente también se está beneficiando de todo esto con mucho dinero promocionando estos eventos. En el libro original del aviso, que yo alguna vez he recomendado, me gustó mucho leerlo, lo he dicho públicamente, la autora comete el error, yo no lo sabía, de afirmar que el padre Rodríguez trabaja con la aprobación de su obispo. Y eso no es verdad. En realidad, como ustedes han visto, sus dos obispos lo han condenado. Dicho esto, muchos argumentarán de que vivimos en esta era modernista donde se ha perdido la autoridad. Y está en cuestión el hecho de quién puede decirnos autoritativamente lo que es y lo que no es. Pues Dios, hermanos, nos ha dado, como les digo, el catecismo a través de su iglesia. Utilicen el catecismo mayor de San Pío X y no necesitan graduarse en teología, ya tienen su teología. Volviendo al caso del padre, sus demandas teológicas son tan graves y para esto, insisto, no necesitamos ser obispos o teólogos, sino con conocer tan solo el catecismo podemos ver qué tal o cual cosa están mal. También sus predicciones, como hemos visto, particularmente aquella de que el Papa Benedicto XVI iba a llamar a un concilio y que luego Francisco iba a ser asesinado, iba a ser un mártir. Esta ya es una profecía falsa. No es que se equivocó, yo lo escuché en el video que participamos la semana anterior y que les invitamos a ustedes. Lo hice por aprender, por confirmar ciertas cosas que la he confirmado y la respuesta que él dio sobre esta situación particular fue, él había confundido una palabra con otra, porque él decía que había escuchado shoot, que es disparar. No tiene vergüenza de decir lo que dice. También podríamos argumentar que también nosotros estamos desobediendo en muchas cosas, particularmente al Señor que está sentado en la silla de Pedro y a sus colaboradores. Ahora sepan que desobedecer a una ley positiva, una orden de la iglesia, es diferente entre ser un obispo, un sacerdote o un laico. Nosotros como laicos podemos y debemos resistir, y es lo que estamos haciendo, a órdenes y mandatos injustos. San Pablo nos enseña esto cuando resistió en la cara a San Pedro. Uno debe y puede resistir órdenes o leyes injustas cuando la fe está en riesgo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si su obispo dijera que nadie está autorizado en su diócesis a rezar el Santo Rosario, ni en forma privada o peor pública, o como hicieron con la Santa Misa, que cerraron los templos y que no podíamos ir a los templos, que entre paréntesis técnicamente hablando pueden hacerlo, así como hicieron, ¿no? Así como nos han prohibido recibir al Señor en la lengua y de rodillas, uno no tiene que obedecer esa orden. No podemos parar, primero de rezar el Santo Rosario, ni así como recibir al Señor dignamente, como Él quiere ser recibido, de rodillas y en la lengua. Esto no es parte de la tradición. El Santo Rosario es parte de nuestra vida espiritual, no se diga la Santa Misa, y sería doloroso y contraproducente el parar de hacer estas cosas. No podríamos hacer eso. Y si un sacerdote dice que él con sus fieles va a rezar el Santo Rosario y el obispo le dice que no puede hacer eso, él tiene que desobedecer, tiene el derecho. Ahora, no tiene la hombría hoy por hoy porque estamos viendo eso, pero tiene el derecho, ya que es una orden injusta, no tiene base. Lo que quienes estamos resistiendo, estamos haciendo es diferente, ya que las revelaciones privadas no son materia de fe. No debemos necesariamente asentarlas con nuestro intelecto y deben pasar por el discernimiento, que la mayoría de fieles no tenemos. Nuevamente, hermanos, si miramos a María de Agreda, Ana Catalina Emmerich o Santa Bernardita Soubirous, ellas tenían rechazo a compartir sus mensajes y los escribieron privadamente. Y la única razón por lo que hoy conocemos esas revelaciones es porque sus obispos o quien estaba como superior, su director espiritual tal vez, les ordenaron que las publiquen. Y esto es lo opuesto que pasa con el padre Rodríguez. Incluso recordemos que estos místicos destruyeron sus trabajos y sus directores espirituales pues
les volvieron a ordenar que los escriban. El padre Rodríguez actúa al contrario y en contradicción de los santos y místicos que acabamos de enumerar, entre muchos otros. ¿Vieron ustedes en el video que se menciona a este doctor Mark Miravalle, un gran teólogo y filósofo y profesor? Él de suyo sostiene que después de numerosas peticiones de obispos católicos internacionales, clérigos, líderes laicos y fieles para una evaluación teológica de los supuestos mensajes del padre Michel Rodríguez, un sacerdote de la diócesis de Amos, Quebec, Canadá, es donde nosotros estábamos como misión. Y no debe asombrarles que incluso nosotros en Quebec tenemos un Vaticano, no sé si lo sabían. Hay un papa en Quebec, ¿no? Mariupol se llama, donde está el edificio, es un terreno inmenso construido exactamente como el Vaticano y el papa es una mujer. Así está Quebec. Y el padre Rodríguez, un sacerdote de la diócesis de Quebec, de Amos. Ahora, no digo que sea igual acá, pero tenemos unos casos en Quebec maravillosos. Entonces, este gran teólogo nos dice, siguiendo los estudios, que estos mensajes han sido promulgados en gran medida a través del sitio web, que también tiene una gran aceptación y hace mucho dinero, el Countdown to the Kingdom. Es un sitio canadiense, no sé si lo conocen ustedes, donde han defendido a capa y espada al padre Rodríguez. Entonces, este teólogo nos da por la presente un siguiente análisis teológico inicial y dice que lo hace con dos importantes advertencias. Dice que lo hace con dos importantes advertencias. En primer lugar, no estoy proporcionando este análisis teológico en ninguna capacidad oficial en nombre de ninguna autoridad de la Iglesia, sino solo como teólogo privado. En segundo lugar, no juzgo, ni tampoco yo, en absoluto, las intenciones personales ni la culpabilidad del padre Rodríguez, ni de nadie que promulgue actualmente su supuesto mensaje. Solo pretendo, como se me ha pedido, proporcionar una evaluación teológica breve y objetiva de los contenidos y fenómenos concurrentes del presunto mensaje según las enseñanzas autorizadas del magisterio de la Iglesia, las normas proporcionadas por el magisterio para evaluar la revelación privada comunicada, son unas normas relativas al modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones o revelaciones que ha dado la Congregación para la Doctrina de la Fe el 25 de febrero del 78, y a la luz del perenne precedente de la auténtica revelación privada, tal como se atestigua en la tradición mística de la Iglesia. Es decir, ni él ni yo rechazamos las apariciones o los místicos no aprobados por la Iglesia en los 2000 años. Eso no es el programa, no se trata de eso. Y nos dice que después de examinar las enseñanzas y profecías generales del Padre Rodríguez contenidas en sus retiros virtuales, porque los da, él dice que ofrece los siguientes 10 elementos específicos como solo una muestra de afirmaciones teológicas, afirmaciones fácticas y afirmaciones proféticas que, en mi opinión lógica y prudentemente, conducen a graves preocupaciones teológicas y pastorales con respecto a la autenticidad y, en consecuencia, a las ramificaciones pastorales potencialmente, ojo, peligrosas de los supuestos mensajes del padre Rodríguez, perdón. Bien, entonces aquí él nos da no lo que ya le dice el obispo, el primer obispo, que no está en obediencia con el obispo, que él nunca ha recibido los mensajes para aprobación y que no es exorcista. Luego, la segunda parte que él topa es la exposición anormal diabólica y su interacción durante su niñez. Dice que de acuerdo al padre Rodríguez, cuando habla de su infancia, de su testimonio autobiografado, revela una exposición inusual a la actividad demoníaca que se contrapone con un alto cuestionamiento de unas respuestas a esta experiencia diabólica reportada de parte del mismo padre Rodríguez. Entonces, ya ustedes vieron en el video que él dice que su padre y su madre, igual él mismo, creían que su casa estaba poseída, perdón, por Satanás por muchos años, y él dice que llevó a un sacerdote y a un obispo respectivamente a su casa y trataron de hacer un exorcismo, pero los dos echaron a correr gritando demonio y se escaparon. Dice, con el obispo gritando, o sea, eso es yelping, es gritando en voz alta, a que no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Luego de la muerte de su padre, el joven Michel, con el consentimiento de su madre, prendió fuego a su casa familiar, causando que se queme hasta la base. En relación a esta quemada de la casa de su familia como niño, el padre Rodríguez, comentarios actuales dijo,
esta fue una de las mejores decisiones que hicimos como familia. Bien, entonces aquí el teólogo habla de un problema psicológico, ¿no? Este es importante. El padre Rodríguez hace una aserción teológica. El anticristo está en la jerarquía de la iglesia este momento. Pues él propone, dice este teólogo, que el anticristo está en la jerarquía de la iglesia este momento y que él siempre ha querido sentarse en la silla de San Pedro. A pesar de que es altamente especulativa en naturaleza, la patrística, los místicos y la tradición profética de la Iglesia generalmente proponen la historia de una persona del anticristo no como un clérigo dentro de la Iglesia, pero al contrario como una figura política fuera de la Iglesia, que a su vez trabajará en conjunción con un falso antipapa al tiempo de una persecución a nivel de una gran global persecución eclesial. Entonces dice, basado en el hecho histórico, autores cristianos que aproximadamente se asocian al anticristo de esta manera que ve el padre Rodríguez son Lutero, Calvino, Zwingli y sus seguidores. Ya vimos esto, la profecía teológica de que el Papa Francisco iba a ser un mártir y el Papa Benedicto iba a llamar a un nuevo concilio es una falsa profecía. Bueno, esta también dice que él ha visto al Papa Juan Pablo II bilocarse, pero el testimonio es totalmente tergiversado. Bien, y terminamos con esto, ya que todos son muy interesados en esto del aviso. ¿Qué es lo que dice teológicamente el padre Rodríguez? Después del aviso, no habrá nadie en la tierra ni nadie podrá decir que Dios no existe. Y todos reconocerán a Cristo y querrán servir a su Señor. Es lo que dice el padre Rodríguez. Pues entonces el teólogo va y dice, después del aviso, se creará una tierra que no pueda decir que Dios no existe y que cuando el aviso venga, todos reconocerán a Cristo y que también reconocerán su cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica. Todos sabrán que tienen que regresar a Él en la forma que Él indique. Dice que los sacerdotes también estarán ahí para darles la bienvenida, que no estaremos ahí para juzgarlos y que a ese punto todos estarán ahí para servir al Señor. Y miren lo grave de esta pronunciación, de esta afirmación o profecía, como la quieran llamar. La aserción de lo que dice el padre Rodríguez niega la posibilidad del acto de la voluntad personal, en donde más de 7 billones de personas, donde algunos de ellos después de este extraordinario evento como la iluminación de conciencia, inmediatamente negarán la propuesta de la gracia de tal manera que obviamente no podrán actuar en voluntad. Ahí paro, porque hay otras cosas, no voy a pasarme la noche con todo esto, no tiene sentido. He querido simplemente darles a ustedes herramientas para que miren la gravedad de las afirmaciones del padre Rodríguez. Si hay preguntas, pues estamos aquí para contestarlas. Creo que es necesario, Carlitos, algunas preguntas. Vamos a ver Ya. qué tenemos del público, pero antes de las preguntas del público, yo sí quisiera hacer una puntualización. Ah, obviamente, el material que usted está presentando es de igual procedencia eh, de lo del padre. Es decir, yo le doy la misma validez a los documentos que yo encuentro en YouTube o en Internet que los que le doy a él como persona, porque finalmente el Internet está plagado de historias buenas y malas, y discernir en esas historias es muy difícil. Para mí es eh, importante definir la diferencia. No sé lo que el padre Rodríguez, cómo hayas llevado su vida, es decir, la historia que él cuenta de su familia, de su casa, si un obispo entró a su casa. Yo trato siempre de juzgar, Carlitos, en base a lo que uno como ser humano también haría en un caso similar. Y cuando yo me pongo en una situación en la cual un obispo viene a mi casa está poseída y el obispo sale corriendo, a mí me daría ganas de traer una demoledora y acabar con la casa, porque finalmente sabemos y hemos oído historias de que cuando una casa está eh, con una maldición así, llamémosle maldición, porque no encuentro el término adecuado, no habría otra forma de eliminar. Eso, por supuesto, no me hace ser un creyente del Padre. No creo que los mensajes de Él tienen una procedencia divina.
De hecho, pocos de los mensajes que escuchamos tienen procedencia divina, y no solo de hoy, sino de ayer. Inclusive los propios mensajes de Garabandal no están aprobados por la iglesia. Entonces, tenemos el mismo derecho de dudar de Garabandal como de dudar del padre Rodríguez. Sí mismo, el propio aviso no es un tema teológico, dogmático, sino fue anunciado por una revelación divina. Si es que me equivoco, Carlitos, le pido me corrija, porque No, si no, es que está en bien. algún momento en la Biblia hay alguna indicación o en el Apocalipsis que hable sobre el aviso, yo estaría cometiendo un grave error y obviamente con mi ignorancia no me atrevo a hacerlo. No, no, está Entonces, bien. corregirle al padre por un tema que es de criterios humanos. Yo rescato del padre una cosa, del mensaje de él, eh, que en el mensaje habla de una tercera guerra mundial que es más que evidente que va a pasar y que no veo que haya ningún indicio de que no pase, salvo que Dios intervenga y él pare las cosas, porque las condiciones son eh, asustantes y obviamente debemos hacer caso solo a Dios. Pero el propio Apocalipsis nos habla de la guerra, el ángel de la guerra que vendrá y acabará con esta maldad que estamos viviendo ahora los seres humanos en el mundo y por la cual nos merecemos esta guerra. Además de eso, lo que ha hecho es invitar a orar. Y eso es lo que yo trato de rescatar, es decir, como dice San Pablo, ¿no? ¿Qué tenemos de bueno en oír? ¿Que es un mensaje divino? No creo que es un mensaje que nos invita a orar. Bueno, oremos. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí también siempre. Oremos. Y ya, y no nos preocupemos, que me encantó que usted dice, no nos preocupemos de tanto mensaje, preocupémonos de leer la Biblia, preocupémonos de leer el catecismo. Vamos a seguir con las preguntas. Vamos a ver, una persona dice que si le puede compartir el documento del Concilio de Trento para evitar descargar de internet con el riesgo de que haya cambios del original. Creo que lo ideal sería ponerlo en el canal, si es que hay cómo. Claro, tenemos, pero lo que está pidiendo es a este momento una labor titánica porque tocaría revisar el que tengo yo de Trento con el del PDF y es una labor extraordinaria que no la podría hacer. Así que hay en el Internet. En todo caso, lo mejor sería, y así nos ayudarían, cuando ustedes encuentren algo que no les llegue al corazón, algo que no tenga sentido, nos lo hacen saber y chequeamos con el original y así nos ayudamos mutuamente. Pero asegurarles que lo que del Concilio de Trento esté en el Internet sea 100% legítimo y sin alteraciones, no podríamos, porque no lo hemos leído, ¿no? Pero lo podemos Perfecto. colocar, ¿eh? Gracias, Carlitos. Vamos a leer otra pregunta. Dice QCD, dice, ¿quién es la persona que habla en el video? Yo Ya, no le sigo al padre, pero escuché la última charla en la que advertía que la Tercera Guerra Mundial está cerca, al igual lo hizo Luz de María, con un día de diferencia. No dijo nada diferente a lo que hemos escuchado en las charlas de este canal este día específicamente. No quiero defender a nadie, pero sí me pregunto qué pasa si es un mensaje verdadero y por toda la confusión que hoy hay entre los hombres, estamos cerrando los oídos a un llamado del cielo. es el doctor Mark Miravalle. A él se le solicitó, y eso quisiera que en todo caso ustedes recuerden de todo lo que les he dicho, que en realidad ha sido bastante esta noche. Se están tomando cosas dentro de la realidad, como bien Santiago anuncia, Tercera Guerra Mundial, esto, y nos invitan a orar. Ya, todos hacen lo mismo. El peligro está, y este doctor no está juzgando el carácter como tal, la intención del padre Rodríguez. Lo que él se ha basado únicamente es en juzgar teológicamente, con lógica, lo que él afirma ser mensajes de Dios. A eso se va. Entonces, dentro de esos pronunciamientos, él los analiza con lo básico de la teología, el catecismo, que los pronunciamientos del padre Rodríguez en esos casos al que él se refiere, que son 10 puntuales, contradicen las enseñanzas de la iglesia y tienen un peligro para los fieles. Ahora, van a decir, bueno, tomemos lo bueno, nos llama a esto, está bien, pero hay un peligro y esa ha sido la misión tal vez de esta noche, de que como el padre Rodríguez, tener cuidado de las personas que dicen tener mensajes, no todo, como nos recuerda San Pablo, nos conviene y que estamos olvidando de lo más importante que es
nuestro crecimiento espiritual. Entonces, las afirmaciones que he transmitido, que hace el doctor Mark Miravalle, que son evaluaciones teológicas, son sencillas, no son para una gente que tenga altos estudios de teología, filosofía, son simples. Es decir, la profecía tal de Benedicto XVI y de Francisco que iba a ser mártir no se dio, es una falsa profecía, ¿ya? Entonces, lo que se está viendo en este mensajero es que en estos casos no ha sido verdadero, a más del hecho de que él haya mentido, y esto es grave, de que él es un exorcista. Eso es un hecho, no están juzgando que el mensaje de tal padre, de como es del padre que sea malo, ni nada por el estilo. No está él atribuyéndose una veracidad absoluta en cuanto a lo que él opina. Al inicio les leí lo que él decía, que él no juzga el carácter de Padre Rodríguez, sino lo que él ha dicho públicamente y que está mal y que hay que tener cuidado con eso. Entonces, las recomendaciones que les dije al inicio, que nos hace la iglesia, que nos hace nuestro Señor, es que conozcámosle a Él para conocerle al Padre. Ya nos decía San Agustín, si nosotros no conocemos la Escritura, no conocemos a Jesús. Y como ahora ya no hay quien nos predique la escritura, ya no es como antes, en los tiempos de nuestros abuelos, que los sacerdotes nos daban las escrituras en las homilías, en los catecismos, etcétera. Ya no hay eso. Estamos desprovistos de toda ayuda espiritual. Entonces nos toca a nosotros, y no somos protestantes por ello, pero nos toca a nosotros edificarnos, vivir con la Sagrada Escritura, al menos con los 4 libros de los evangelistas, porque si no habríamos fallado. No se trata de desconocer los signos de los tiempos, y como bien Santiago admitió al inicio, son tantas las cosas que vemos como signos de los tiempos que un ciego quisiera tapar, como es el sol con un dedo. No podemos negar, pero hay que manejarnos con la prudencia de los santos, no creerlo todo, probarlo todo. Ya nos dice San Pablo, no desprecéis las profecías, pero hay que reconocer las profecías verdaderas de las falsas y tampoco quedarnos mucho en las profecías. Yo pregunto, y quisiera que ustedes se hagan esta pregunta, ¿qué pasaría si es que finalmente encontramos una persona, vamos a decir, creíble, que todos estamos de acuerdo, mejor dicho, ya, todos estamos de acuerdo que el instrumento llamado, vamos a hablar, llamado Pilar, me invento el nombre, es verdaderamente un mensajero de Dios y que todos aquí en el canal, que somos ya casi 5.000, estamos de acuerdo que ella nos está trayendo la palabra de Dios y que ahora ha dicho que de aquí a un mes viene la Tercera Guerra Mundial. Ya, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Para qué nos va a servir ese dato? Si una vez que hemos meditado, vemos todo, hemos analizado, sabemos que ya viene en un mes la Tercera Guerra Mundial, ¿para qué nos va a servir? ¿Les va a servir a ustedes tal vez para bien? ¿Vamos a cambiar de vida? ¿Vamos a ir a buscar al próximo sacerdote para confesarnos? ¿Vamos a pedir perdón por todo lo que hemos hecho en nuestra vida? ¿Vamos a tratar de vivir de aquí a ese mes realmente como lo hubiéramos deseado vivir toda la vida en unión con Cristo y tantas cosas que vamos a tener que hacer porque solo nos da un mes? ¿De qué nos serviría tanto? Hay que ver los signos de los tiempos y lo sabemos. Para eso tenemos Fátima, la Salet. Nos hablan de esta situación. Nos ha dicho la Santísima Virgen María. Y las cosas nuevas que a ustedes les fascine o que les interrogue o que les cautive, lo que sea, léanlo y tomen lo bueno. El grave problema está, hermanos, es de que muchos de nosotros no sabemos qué es bueno. El hecho de que mencionen algo que es obvio, como la Tercera Guerra Mundial, es obvio para al menos para los que estamos en este mundo de los signos de los tiempos, de lo que está pasando ya a nivel político, geopolítico, en iglesia, etcétera. Es obvio que ya se viene la Tercera Guerra Mundial. No sabemos el día ni la hora. Entonces, muchos van a usar esto como una cuña más a los mensajes que ellos tienen, porque todos están de acuerdo. Tercera Guerra Mundial, las enfermedades, todo lo que ya nos dice el Señor en el Evangelio. Entonces, no sé si contesté su pregunta, me fui por la tangente, pero que sí. Esperemos que la persona que la hizo nos comente. Ana nos dice que en Ezequiel hay una referencia al aviso, pero que habría que interpretarlo. Yo tengo mis dudas porque cuando uno ya interpreta, personalmente ya no es tan claro. El aviso tiene Claro. que ser una señal clara de Dios. En el cielo, habla de la cruz en el cielo, sí, pero no habla del aviso como una
acto de misericordia, como se está planteando en Garabandal, el warning, el que se está ahorita hablando. Eso no existe en ninguna parte de las escrituras. Es una No, no, no. revelación No privada y existe ni en el magisterio ni en la tradición. El aviso no existe. Es una revelación que usted bien dice, Santi, privada. Hemos sido algunos de nosotros testigos de personas que han recibido este don de Dios, pero nada más. No es algo que... Y ahí está, perdóneme, Santi, que le corté bruscamente, pero ahí está otro peligro que vemos. He escuchado a muchas personas y casi me he paralizado. Todas de las que me refiero han dicho, uy, yo estoy segura que con el aviso mi esposo se va a convertir. Solo estoy esperando en el aviso. Es decir, han parado todo lo que tienen que hacer ellas como esposas, como madres, ser santas para llevar a sus esposos, a sus hijos hacia Dios y ahora están esperanzadas en el aviso. Uy, mi único consuelo es que ya venga el aviso, porque ahí sí este terrible se va a convertir. Estamos y Dios quiera poniendo... que sea así, Carlitos, pero no podemos garantizar que va a ser así. Pero No. si el aviso se da, como lo expresó, como dice que lo expresó la Virgen en Garabandal, porque ni estoy Ujú. negando ni aceptando Garabandal, simplemente espero que sea así, espero que se cumpla, sería un acto de misericordia de Dios infinito y sería espectacular. Y me Ujú. encantaría que se dé, pero no tenemos la certeza de que eso va a pasar. La siguiente pregunta me parece, para ir cerrando, Carlitos, Ya, me muy bien. parece muy válida. Dice, vivo muy inquieto por las advertencias que nos hace nuestra Santísima Madre a través de estos instrumentos. Me imagino que se refiere a tanto Garabandala, Salet, Fátima, Quita, también Luz de María, también el Padre Rodríguez, también el, todos los que están hablando ahorita de esto. Pero me imagino eso, si por favor Wilfrido nos confirma, si se refiere a estos instrumentos y dice, de verdad, estoy muy confundido y como laico que busco la verdad, no sé quién nos dará verdaderas luces. Una verdad muy cierta que nos expresa Wilfrido ahorita. Sí, miren, la recomendación primero es, como decía San Ignacio de Loyola, si algo te inquieta dentro de todo esto que hablamos de la vida espiritual, ten la seguridad que eso no viene de Dios. Dios nos trae paz. Cuando vamos, lean ustedes incluso lo terrible de los mensajes de La Salé, de Akita, le dan paz a usted, porque sabe que el espíritu sabe reconocer, obviamente cuando tiene una conciencia formada, sabe que eso viene de Dios. Pero si ya le inquieta, apártelo. Yo no sé por qué se obliga a usted a perturbarse. Lo único que Dios nos pide es ser santos. Es lo más difícil, obviamente. No nos está pidiendo que escrutemos las escrituras para saber lo que va a pasar. Eso no es de Dios. El Señor dice que nos basta con lo del día. Incluso el próximo minuto no sabemos lo que va a pasar. No es nuestro. ¿Por qué inquietarse? Eso es del demonio. Y no hablo que sea algún instrumento, no. El problema está en que nosotros estamos concentrando demasiado nuestros esfuerzos, tanto espirituales como psicológicos, en escudriñar a todos los videntes. Y van a caer ustedes en una desesperación y con un grave peligro de perder su alma. Que muchas Sí, gracias por dejarme participar y no, enhorabuena no, por la charla, que ha sido con gusto. fantástica. Con gusto. Carlitos, algún cierre? Porque ya nos hemos pasado la hora y media. Bueno, mil disculpas por habernos quedado tan tarde. Igual, medítenlo. Consejo ya está dado. Es decir, se ha presentado algo objetivo. No se ha querido llegar a excavar en la vida privada del padre. Eso hice la aclaración al inicio. Son cosas objetivas que tenemos que juzgar como cristianos. Y les he dicho, me da pena hacerlo, pero debía hacerlo para que ustedes tengan la luz. Tomen lo bueno, contrártelo con la Sagrada Escritura y que Dios les ilumine. Pero hay que estar en mucha alerta ante tanta profecía que no les va a llevar a ningún bien. Que Dios nos bendiga y pues en unión de oraciones y Dios mediante nos veremos la próxima semana si así Dios lo quiere. Hasta pronto. Hasta pronto, Carlitos. Gracias, Santi.